La primera vez que lo noté fue un martes ordinario de septiembre, cuando encontré una rosa negra perfectamente colocada en el parabrisas de mi auto, con una nota atada a su tallo, con cinta de terciopelo rojo, y en ese momento pensé que era un error, que alguien se había equivocado de auto, pero cuando leí la nota con mi nombre escrito en caligrafía perfecta, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Mi nombre es Camila Ortega. Tengo 25 años y trabajo como diseñadora gráfica freelance en la Ciudad de México. Vivo sola en un apartamento pequeño pero acogedor en La Condesa. Mi vida es tranquila, predecible. Paso la mayoría de mis días frente a la computadora creando logotipos, diseñando sitios web, viviendo en mi mundo de colores y píxeles, y hasta ese martes pensé que mi mayor emoción sería decidir entre café o té por las mañanas. Pero la nota cambió todo. Camila decía, en esa caligrafía elegante y algo antigua: tus ojos color miel brillan más cuando sonríes a tu gato. Por las mañanas hoy llevabas ese suéter verde que hace que tu piel parezca porcelana. Tu café tenía 2 terrones de azúcar, como siempre. Y cuando reíste mientras hablabas por teléfono con tu madre, el mundo se detuvo por un momento. Te veo siempre, siempre estoy cerca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras leía esas palabras una y otra vez. Alguien me estaba observando. Alguien conocía detalles íntimos de mi vida. Alguien sabía sobre mi gato Oliver, sobre mis preferencias de café, sobre mis conversaciones telefónicas, y lo más perturbador es que lo describía todo como si fuera algo hermoso, como si observarme fuera un privilegio, como si cada detalle de mi existencia mundana fuera poesía. Debería haber ido a la policía inmediatamente. Debería haber estado aterrada. Debería haber hecho 1000 cosas diferentes. Pero en lugar de eso, me encontré mirando la rosa negra, sintiendo una mezcla extraña de miedo. Y algo más. Algo que no quería nombrar. Algo que se sentía peligrosamente parecido a la emoción. Guardé la rosa en un florero con agua, diciéndome a mí misma que era evidencia que la policía podría necesitarla, pero la verdad era más complicada. La verdad era que era hermosa de una manera oscura y única, como nada que hubiera recibido antes. Los días siguientes pasaron en una especie de neblosa hiperconciencia. Cada vez que salía de mi apartamento, me encontraba buscando rostros en la multitud, preguntándome si alguno de ellos era él, si el hombre en el café que miraba su periódico era mi acechador, si el vecino que siempre decía buenos días sabía más de lo que dejaba ver, si el repartidor que traía mis paquetes estaba haciendo algo más que simplemente su trabajo. Y entonces llegó el segundo regalo. Esta vez lo encontré dentro de mi apartamento. Cuando regresé de hacer compras, era una caja de terciopelo negro, colocada perfectamente en el centro de mi mesa de café. Una caja que definitivamente no había estado ahí cuando salí esa mañana, lo cual significaba una sola cosa. Él había estado dentro de mi espacio. Seguro había caminado por mis habitaciones, había tocado mis cosas, había respirado mi aire. Con manos temblorosas abrí la caja, y dentro encontré un collar delicado con un dije en forma de ojo hecho de oro blanco, con un zafiro azul profundo en el centro. Era hermoso, inquietantemente hermoso, y junto a él otra nota. Para que recuerdes que siempre te estoy mirando. Decía la nota que nunca estás sola, que incluso en tus momentos más privados alguien piensa en ti, alguien se preocupa por ti, alguien te adora de una manera que nadie más puede entender. Usé este collar, Camila, y piensa en mí porque yo paso cada segundo pensando en ti. Esta vez sí llamé a la policía, pero cuando llegaron, cuando revisaron mi apartamento, cuando tomaron fotos de la caja y la nota y el collar, cuando finalmente se sentaron conmigo a tomar mi declaración, pude ver en sus ojos que no lo tomaban en serio, que para ellos era solo otro admirador secreto, un poco intenso quizás, pero no necesariamente peligroso. No hay señales de entrada forzada, dijo el oficial, un hombre de mediana edad con expresión aburrida. ¿Está segura de que no le dio sus llaves a alguien? Un exnovio, tal vez alguien que podría tener acceso. No tengo exnovio reciente, dije frustrada. Y definitivamente no le di mis llaves a nadie. Él entró de alguna manera. Necesitan hacer algo. Necesitan encontrarlo. Vamos a hacer un reporte, señorita Ortega, dijo el oficial. Pero honestamente, sin amenazas directas, sin violencia, sin más evidencia, hay poco que podamos hacer. Le sugiero que cambie sus cerraduras, que instale cámaras de seguridad y que mantenga un registro de todo lo que reciba. Se fueron dejándome sola con mi miedo, con mi confusión, y con ese collar que seguía llamando mi atención desde la caja de terciopelo negro. Debería haberlo dado como evidencia. Debería haberlo tirado. Debería haber hecho cualquier cosa, excepto lo que hice, que fue sacarlo de la caja, sostenerlo contra la luz, admirar cómo el zafiro capturaba y reflejaba cada rayo, preguntándome cómo se vería puesto. No lo uses, me dije firmemente, eso es exactamente lo que él quiere.
Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, mi mirada seguía volviendo a ese collar, a esa joya hermosa y perturbadora, y antes de darme cuenta, lo había tomado, lo había puesto alrededor de mi cuello, y cuando vi mi reflejo con ese ojo de zafiro descansando justo sobre mi clavícula, sentí algo retorcerse en mi estómago, algo que era mitad miedo, mitad placer prohibido. Eres hermosa. La voz vino de ninguna parte, y de todas partes a la vez grave, profunda, íntima, como un susurro directamente en mi oído. Me volteé bruscamente buscando la fuente, pero mi apartamento estaba vacío, las puertas cerradas, las ventanas con seguro todo como debería estar. Y entonces me di cuenta el collar estaba caliente contra mi piel, anormalmente caliente, y cuando lo toqué sentí una vibración sutil apenas perceptible. Lo sé, dijo la voz de nuevo, y esta vez me di cuenta de que venía del collar mismo del diminuto ojo que me observaba. Me estás buscando. Camila, puedo ver tu confusión, tu miedo, pero también puedo ver algo más. Puedo ver curiosidad, puedo ver excitación, puedo ver que una parte de ti quiere saber quién soy. Quítate esto. Me ordené a mí misma con manos temblorosas, pero mis dedos no obedecieron, no se movieron hacia el broche. No lo hagas, dijo la voz con un tono que podría haber sido súplica o advertencia. Déjame hablarte solo por esta noche. Déjame explicarte. Déjame mostrarte que no soy el monstruo que temes. ¿Quién eres? Susurré a la habitación vacía, sintiéndome ridícula, pero incapaz de detenerme. ¿Por qué estás haciendo esto? Soy alguien que te ha visto. Realmente te ha visto. Respondió la voz. Soy alguien que conoce tu alma, que entiende tu soledad, que ve la tristeza que escondes detrás de esas sonrisas educadas. Soy alguien que te ama. Camila, no con el amor superficial que la gente promete y rompe, sino con una devoción absoluta, obsesiva, eterna. Esto es una locura, dije, mi voz subiendo una octava. Esto es acoso, esto es ilegal y perturbador. Y... Lo sé, interrumpió, y casi podía escuchar la sonrisa en su voz. Lo sé, Camila. Y aún así, no puedo detenerme. No quiero detenerme, porque por primera vez en mi vida he encontrado algo que vale la pena. Cada riesgo, cada consecuencia, cada momento de esta hermosa locura. Debería quitármelo, dije, pero mi voz sonó menos convincente de lo que pretendía. Debería llamar a la policía. Debería. Pero no lo harás, dijo con certeza absoluta, porque una parte de ti quiere esto. Quiere ser vista, quiere ser conocida, quiere ser amada, con esta intensidad. Y esa parte, Camila, esa parte oscura y hambrienta que has ignorado toda tu vida, está despertando. Ahora está sintiendo algo que nunca has sentido antes. Y maldita sea, tenía razón, porque a pesar del miedo, a pesar de saber que esto estaba mal, a pesar de todas las señales de alarma sonando en mi cabeza, había una parte de mí, una parte que no quería admitir que existía, que se sentía viva por primera vez en años, que se sentía vista, comprendida, deseada, de una manera que iba más allá de lo convencional, de lo seguro, de lo socialmente aceptable. ¿Qué quieres de mí? Pregunté finalmente, mi resistencia desvaneciéndose. Quiero que dejes de tener miedo, respondió. Quiero que empieces a buscarme como yo te busco a ti. Quiero que juegues este juego conmigo, Camila, porque es un juego uno donde ambos podemos ganar uno, donde puedes descubrir partes de ti misma que ni siquiera sabías que existían. ¿Y si me niego? Susurré. Entonces seguiré observando, seguiré esperando, seguiré amándote desde las sombras, dijo, pero ambos sabemos que no vas a negarte, porque puedo escuchar tu corazón latiendo más rápido, puedo ver cómo tus pupilas se dilatan, puedo sentir tu curiosidad creciendo con cada segundo que pasa. ¿Cómo puedes ver todo eso? Pregunté mirando el pequeño ojo de zafiro. Tengo mis formas, respondió, y su voz se volvió más oscura, más íntima. Y pronto, Camila, muy pronto vas a descubrir exactamente hasta dónde llegan mis capacidades, exactamente cuánto sé sobre ti, exactamente qué tan profunda es mi obsesión. El collar se apagó. Entonces la vibración cesó, el calor desapareció, y me quedé sola en mi habitación con mi reflejo mirándome desde el espejo, con ese ojo de zafiro brillando contra mi piel, como un tercer ojo, como una marca, como una reclamación. Debería habérmelo quitado inmediatamente. Debería haberlo destruido. Debería haber corrido. Pero en lugar de eso, me fui a la cama con él puesto. Sentí su peso contra mi clavícula toda la noche, y cuando finalmente me quedé dormida, soñé con sombras y susurros, y una voz que prometía cosas que no podía nombrar. A la mañana siguiente desperté con la certeza de que todo había sido un sueño, una alucinación inducida por el estrés y el miedo. Pero entonces vi el collar todavía alrededor de mi cuello, y supe que había sido real, que había hablado con él, que había aceptado tácitamente jugar su juego,
Y entonces comenzó de verdad. Los regalos llegaban cada día. A veces eran flores siempre rosas negras, con notas que describían momentos específicos de mi día, con un detalle inquietante. Otras veces eran objetos personales, cosas que me encantaban, pero que nunca le había dicho a nadie. Libros que había mencionado una vez en una conversación casual, chocolates de mi marca favorita, que solo compraba en una tienda específica, una manta suave en exactamente el tono de azul que me gustaba. Pero lo más perturbador eran las fotografías. Empezaron a aparecer en mi buzón fotografías mías tomadas desde ángulos que sugerían que él había estado increíblemente cerca, sin que yo lo notara. Una de mí, riendo en el café con mi laptop abierta. Una de mí caminando por el parque con Oliver en su transportador. Una de mí mirando por la ventana de mi apartamento al atardecer, con una expresión pensativa que no sabía qué hacía. Y con cada fotografía venía una nota. Tu risa es el sonido más hermoso del mundo, decía. Una me hace querer crear situaciones solo para escucharte reír así de nuevo. La forma en que miras el cielo al atardecer, decía otra, como si estuvieras buscando algo que no puedes nombrar. Me hace querer ser eso que buscas. Quiero ser tu atardecer, tu belleza, tu razón para detenerte y simplemente mirar. Cuando hablas con tu gato, decía una tercera, usas una voz más suave, más tierna, y me pregunto si alguna vez usarás esa voz conmigo, si alguna vez me mirarás con esa ternura en tus ojos. Empecé a cambiar mi rutina pensando que tal vez podría evitarlo. Cambiaba las horas en que iba al café, tomaba rutas diferentes para ir al supermercado. Variaba mi horario de manera impredecible, pero nada funcionaba. Los regalos seguían llegando. Las notas seguían siendo inquietantemente precisas y lentamente, dolorosamente, me di cuenta de algo aterrador. No quería que se detuviera. Había algo adictivo en ser el centro de una atención tan absoluta, en ser observada con tanta intensidad, en ser amada, aunque fuera de esta manera retorcida, con tanta devoción. Cada mañana me encontraba anticipando el próximo regalo, preguntándome qué habría notado, qué momento habría capturado, qué detalle de mi existencia habría transformado en poesía. Y el collar nunca me lo quitaba. Me decía a mí misma que era porque olvidaba, que era porque se veía bien con todo lo que usaba, pero la verdad era que me había convertido en una especie de consuelo, en un recordatorio constante de que alguien en algún lugar pensaba en mí cada segundo de cada día. 2 semanas después de la primera rosa apareció un nuevo regalo. Este era diferente, era un teléfono, un smartphone nuevo y caro con una sola aplicación instalada. Cuando lo encendí, la aplicación se abrió automáticamente, revelando una interfaz de chat simple, con un solo contacto listado como sombra. Inmediatamente llegó un mensaje. Hola Camila. Ha llegado el momento de que hablemos realmente, de que tengamos una conversación bidireccional, de que empieces a participar activamente en lugar de ser simplemente una observadora pasiva. Este teléfono es seguro, no puede ser rastreado y está conectado solo a mí. Úsalo cuando quieras hablar, cuando tengas preguntas, cuando necesites saber más. Debería haber tirado el teléfono. Debería haber llevado todo a la policía. Debería haber documentado cada regalo, cada nota, cada invasión de privacidad, pero en lugar de eso, me encontré escribiendo una respuesta. ¿Por qué yo escribí? ¿Por qué me elegiste? ¿Qué ves en mí que justifica todo esto? La respuesta llegó casi instantáneamente, como si hubiera estado esperando junto al teléfono, anticipando mi mensaje. Te elegí porque eres real. Escribió porque en un mundo de máscaras y actuaciones, tú eres genuina. Te vi una vez hace 6 meses, en esa pequeña librería en la Roma. Estabas leyendo poesía de Alejandra Pizarnik, con lágrimas en los ojos, completamente ajena a todo lo demás. Y en ese momento, supe que eras diferente, que eras especial, que valía la pena conocerte realmente. 6 meses, repetí en voz alta, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Has estado observándome durante 6 meses. Sí, respondió sin vergüenza alguna. 6 meses aprendiendo cada uno de tus hábitos, memorizando cada expresión, entendiendo tus ritmos, tus preferencias, tus miedos, tus deseos. Y ahora, Camila, te conozco mejor de lo que nadie te ha conocido jamás. Eso es aterrador. Escribí con manos temblorosas. Lo sé, respondió, pero también es hermoso, ¿no? También es lo que todos queremos, secretamente ser conocidos completamente, ser vistos sin filtros, ser amados, no a pesar de nuestras rarezas, sino precisamente por ellas. Y así comenzó nuestra correspondencia extraña, mensajes que fluían entre nosotros a todas horas. Él me contaba sobre sus observaciones, sobre los pequeños momentos que había capturado. Yo le hacía preguntas tratando de descubrir quién era, pero él era cuidadoso. Nunca revelaba demasiado, nunca daba pistas suficientes como para que pudiera identificarlo. Pero con cada conversación, la línea entre miedo y fascinación se volvía más borrosa. Empezaba a esperar sus mensajes, a anticipar sus observaciones,
a encontrarme compartiendo cosas sobre mí misma que nunca le había dicho a nadie, mis inseguridades, mis sueños, mis decepciones pasadas. Estás jugando un juego peligroso. Camila me escribió una noche: te estás permitiendo sentir algo por alguien que podría ser cualquiera, que podría ser un monstruo. Tal vez respondí sorprendiéndome a mí misma con mi honestidad, pero tal vez estoy cansada de jugar a lo seguro. Tal vez quiero sentir algo intenso, algo real, aunque sea peligroso, aunque sea incorrecto. Esa es mi chica, escribió, y pude sentir la satisfacción en sus palabras. Esa es la Camila que vi llorando con poesía, la que siente profundamente, la que no tiene miedo de las emociones intensas. Ahora dime qué es lo que realmente quieres saber sobre mí. Quiero saber por qué te escondes. Escribí si realmente me amas como dices. ¿Por qué no te muestras? ¿Por qué todo este misterio? Todo este juego. Porque el misterio es parte de la magia. Respondió: porque una vez que me veas, una vez que sepas quién soy, todo cambiará las expectativas. La realidad, la forma en que me miras, todo será diferente. Y quiero prolongar este momento, este tiempo donde soy perfecto en tu imaginación, donde puedo ser cualquier cosa que necesites que sea. Eso es cobardía, escribí sintiendo frustración crecer en mi pecho. Tal vez admitió, o tal vez es protección. Tal vez te estoy protegiendo de una verdad que podría decepcionarte. O tal vez, Camila, me estoy protegiendo a mí mismo. Porque si me rechazas, si me ves y decides que no soy suficiente, no sé si podría soportarlo. Y ahí estaba la vulnerabilidad real detrás de todo el poder, detrás de toda la observación omnisciente. Había un hombre que tenía miedo de ser rechazado, y algo en esa admisión me hizo sentir menos asustada y más curiosa, menos como víctima y más como participante igual en este juego extraño. Entonces, ¿cuándo pregunté cuándo vas a mostrarme quién eres? Pronto, prometió, cuando estés lista, cuando hayas resuelto la parte de ti, que todavía está resistiéndose, cuando puedas admitir completamente lo que sientes entonces. Y solo entonces nos encontraremos cara a cara. ¿Y cómo sabré cuándo estoy lista?, pregunté. Lo sabrás, respondió, porque dejarás de hacerme preguntas sobre quién soy y empezarás a preguntarte quién eres tú realmente, qué es lo que realmente quieres, qué tipo de amor estás dispuesta a aceptar. Esas palabras se quedaron conmigo durante días porque tenía razón. Había estado tan enfocada en descubrirlo a él que no había pensado realmente en lo que estaba pasando dentro de mí, en cómo estaba cambiando, en cómo esta situación estaba revelando partes de mí misma que había mantenido cuidadosamente escondidas. La verdad era que siempre había sido la chica segura, la chica predecible, la que seguía las reglas, la que tomaba las decisiones correctas, la que vivía una vida ordenada y apropiada. Pero dentro de esa fachada, había una parte de mí que anhelaba algo más, algo salvaje, algo que me hiciera sentir completamente viva. Y él lo sabía de alguna manera, lo había visto en mí incluso antes de que yo misma lo admitiera. Un mes después de la primera rosa, mi vida se había transformado completamente. Ya no podía caminar por la calle, sin buscar su presencia. Ya no podía hacer nada, sin preguntarme si me estaba observando, si tomaría nota, si se convertiría en parte de su colección infinita de observaciones sobre mí. Pero lo más perturbador era que había empezado a realizar ciertas cosas para él. Llevaba ropa que sabía que le gustaba. Me sentaba junto a la ventana al atardecer, sabiendo que probablemente estaba mirando. Dejaba mi cabello suelto porque una vez había escrito que le encantaba cómo se movía con el viento. Me estaba convirtiendo en una actuación, en un espectáculo diseñado para una audiencia de uno. Y entonces las cosas escalaron. Una noche recibí un mensaje diferente a todos los anteriores. Mañana a las 3 de la tarde vas a recibir una entrega. Decía: prepárate para salir inmediatamente, después vas a seguir las instrucciones. Exactamente, confía en mí, Camila. Esto es importante. A las 3 en punto del día siguiente, como había prometido, llegó un paquete dentro. Había un vestido negro elegante, pero no demasiado formal, zapatos de tacón que eran exactamente mi talla, un abrigo ligero, y un sobre con una dirección y una nota simple. Ponte esto y ve a esta dirección. Hay un coche esperándote, te llevará a donde necesitas ir. No tengas miedo. Camila nunca dejaría que algo malo te pasara. Esta era la línea. Esto era el momento de decidir si realmente iba a cruzar de observadora a participante activa, de víctima potencial, a cómplice voluntaria. Debería haber llamado a alguien, a mi madre, a mi mejor amiga, a la policía. Pero en lugar de eso, me encontré vistiéndome con la ropa que había enviado, admirando cómo el vestido se ajustaba perfectamente a mi cuerpo, como si lo hubiera diseñado específicamente para mí. Cuando bajé a la calle, había un coche negro esperando con un conductor que no hizo preguntas. Simplemente abrió la puerta trasera y me llevó a través de la ciudad. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de terror y anticipación, mientras miraba las calles pasar, preguntándome a dónde me llevaba, qué había planeado.
El coche se detuvo frente a un edificio de oficinas elegante en Polanco. El conductor me entregó otro sobre, y se fue sin decir palabra. Dentro del sobre había una tarjeta de acceso y otra nota. Piso 15, suite 1500, la puerta estará abierta. Entra y espera. Subí en el ascensor con piernas temblorosas cuando las puertas se abrieron en el piso. 15 el pasillo estaba vacío, silencioso. Solo la suite, 1500 al final, con una luz tenue filtrándose por debajo de la puerta. La puerta estaba efectivamente abierta, y cuando entré me encontré en lo que parecía ser un apartamento loft lujoso pero extrañamente impersonal. Las luces estaban bajas. Había velas encendidas por toda la habitación, creando una atmósfera íntima, y en el centro había una mesa puesta para dos con comida gourmet, que todavía humeaba como si acabara de ser preparada, pero no había nadie más allí, estaba completamente sola. Mi teléfono vibró con un mensaje. Bienvenida, decía, siéntate, come, disfruta. He preparado todo esto para ti. Cada plato es algo que sé que te gusta. Estoy aquí, Camila, en esta habitación contigo de una manera, aunque no puedas verme todavía. Miré alrededor buscando cámaras ocultas, micrófonos, cualquier señal de cómo me estaba observando, pero no pude ver nada y lentamente me di cuenta de que ese era el punto, que el control que tenía sobre la situación era tan completo, tan invisible, que yo nunca estaría completamente segura de cuándo estaba mirando y cuándo no. Me senté a la mesa sintiéndome ridícula comiendo sola en esta habitación hermosa pero vacía, pero la comida estaba deliciosa. Cada plato era perfecto, cada sabor era exactamente lo que me gustaba, y con cada bocado podía sentir su presencia. Aunque no pudiera verla, podía sentir su satisfacción al verme disfrutar de lo que había preparado. Esto es demasiado, susurré al espacio vacío sabiendo que me escuchaba. Esto es demasiado elaborado, demasiado intenso. Nada es demasiado para ti. Llegó su respuesta, nada es exagerado cuando se trata de mostrarte cuánto te valoro, cuánto significas. ¿Por qué no estás aquí? Pregunté mirando las sombras buscándolo. ¿Por qué todo este teatro si puedes estar aquí conmigo realmente? Porque todavía no estás lista, respondió. Porque si apareciera ahora saldrías corriendo. El miedo ganaría sobre la curiosidad. Pero pronto, Camila, muy pronto vas a pedirme que me muestre. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo quieras, entonces no habrá más juegos, no habrá más esconderse. Después de la cena, me guió a través de la suite mostrándome la habitación por habitación a través de mensajes de texto. Había un estudio lleno de mis libros favoritos, una habitación con una vista panorámica de la ciudad, un baño de mármol con una bañera profunda, ya llena de agua caliente con sales aromáticas. Date un baño, me escribió. Relájate. He puesto ropa limpia para ti, después estaré esperando en la sala, para nuestra siguiente conversación. Esto es completamente inapropiado, escribí de vuelta. Pero incluso mientras protestaba, estaba caminando hacia el baño. Estaba considerando su oferta. Lo sé, respondió. Y aún así quiero cuidarte. Quiero que experimentes lujo, que te sientas valorada, que entiendas que este es el tipo de vida que podría darte si me dejaras. Me bañé en esa bañera lujosa sintiéndome simultáneamente mimada y observada, vulnerable y poderosa. Cuando salí, la ropa que había dejado era pijama de seda suave, que se sentía como agua contra mi piel. Me vestí y regresé a la sala donde encontré el sofá preparado con mantas almohadas y mi película favorita lista para reproducirse en la pantalla gigante. Me conoces demasiado bien, escribí acurrucándome en el sofá. Esa es la idea, respondió. Conozco tus películas, tus libros, tu comida favorita. Conozco cómo te gusta tu café, cómo duermes, de qué lado de la cama prefieres. Te conozco, Camila, mejor que nadie, y eso debería asustarte. Pero en lugar de eso te hace sentir vista, comprendida, menos sola. Tenía razón, maldita sea, siempre tenía razón. Pasamos la noche así, yo acostada en ese sofá viendo mi película mientras él me enviaba mensajes comentando sobre escenas específicas, haciéndome reír con observaciones ingeniosas, preguntándome sobre mis pensamientos y opiniones. Era casi como una cita real, excepto que estaba completamente sola, excepto que mi compañero era una presencia invisible, omnisciente. Cuando la película terminó, cuando el reloj marcaba pasada la medianoche, recibí un mensaje final. Es hora de que te vayas. El coche está esperando abajo. Lleva la ropa que usaste para venir. Considérala un regalo. Duerme bien, Camila. Y sueña conmigo, porque yo soñaré contigo como siempre lo hago. El viaje de regreso a mi apartamento fue silencioso. Lleno de pensamientos contradictorios, cuando llegué, encontré mi cama preparada, las sábanas frescas, una nota en mi almohada. Dulces sueños, mi obsesión. Decía hasta mañana, cuando continuemos descubriendo exactamente hasta dónde estás dispuesta a llegar. Los días siguientes trajeron más juegos, más pruebas. Me envió a una galería de arte, donde había comprado un cuadro específicamente para mí, una pintura de una mujer mirando hacia las sombras, con expresión de anhelo.
Me llevó a través de una búsqueda del tesoro por la ciudad, cada pista llevándome a un lugar que tenía significado para mí, una librería que amaba un parque, donde solía sentarme un café, donde había llorado una vez después de una mala ruptura. Estaba en cada uno de esos lugares, me escribió, estaba ahí cuando leías en la librería, cuando te sentabas en el parque, cuando llorabas en el café, he sido testigo de tu vida, Camila, de tus alegrías y tus penas, y he guardado cada momento como un tesoro. Eso debería haberme aterrado, debería haberme hecho sentir violada e invadida, pero en cambio me hizo sentir algo diferente. Me hizo sentir que alguien había prestado atención, que mi vida ordinaria, mi existencia mundana, había sido importante para alguien, que cada momento había tenido un testigo. Pero entonces conocí a Daniel y todo se complicó. Daniel era un cliente nuevo, un arquitecto que necesitaba ayuda con el branding de su firma. Era guapo, encantador, normal. Exactamente el tipo de hombre que siempre había pensado que debería querer. Nos encontramos en un café para discutir el proyecto, y la conversación fluyó fácilmente. Se rió de mis chistes, yo me reí de los suyos, y cuando sugirió que saliéramos a cenar, no como clientes, sino como dos personas que disfrutaban de la compañía del otro, dije que sí. Esa noche recibí un mensaje de Sombra y el tono era completamente diferente. Daniel Reyes, 32 años, arquitecto divorciado, hace 2 años sin hijos. Vive solo en la Nápoles. Conduce un Audi gris. Trabaja en una firma mediana, con aspiraciones de abrir la suya propia. Tiene buen historial crediticio. No ha tenido ninguna relación seria desde su divorcio. Sale ocasionalmente, pero nada serio está interesado en ti. Camila, puedo verlo en la forma en que te mira. Mi sangre se heló leyendo ese mensaje, no solo por la información detallada que había recopilado sobre Daniel en cuestión de horas, sino por el tono subyacente, algo oscuro, algo posesivo, algo que rozaba la amenaza. ¿Estás investigando a la gente en mi vida? Escribí de vuelta, eso es cruzar una línea. Protejo lo que es mío, respondió inmediatamente. Y tú eres mía. Camila, aunque todavía no lo admitas completamente. Necesito saber quién se acerca a ti. Necesito asegurarme de que nadie te lastime. Daniel no va a lastimarme, escribí sintiendo frustración. Crecer es solo una cena, es solo un tipo normal que muestra interés normal. No todo es una conspiración siniestra. La respuesta tardó varios minutos en llegar y cuando llegó me hizo estremecer. Tienes razón, escribió Daniel. Es perfectamente normal, perfectamente seguro, perfectamente aburrido. Y tal vez eso es exactamente lo que necesitas. Tal vez necesitas salir con él para darte cuenta de que la normalidad ya no es suficiente para ti, que después de probar la intensidad de esto de nosotros, nada más va a satisfacerte. Ve a tu cita, Camila. Disfrútala. Y luego dime que estoy equivocado. La cita con Daniel fue exactamente como esperaba. Era encantador, atento, interesante. Compartimos una botella de vino, conversamos sobre arte, arquitectura, vida. La cuenta llegó, él insistió en pagar. Caminamos por el parque, él tomó mi mano, y cuando me llevó a casa me preguntó si podía volver a verme. Me encantaría, dije, y lo decía en serio. Daniel era exactamente el tipo de hombre que debería querer. Pero esa noche, cuando llegué a mi apartamento, cuando me puse el collar que nunca me quitaba cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Sombra, mi corazón latió más rápido de lo que había latido en toda la noche con Daniel. Y bien preguntó cómo estuvo la cita con el hombre perfecto. Fue agradable, escribí de vuelta. Solo agradable, respondió, y pude sentir la satisfacción en sus palabras, no emocionante, no electrizante, no el tipo de intensidad que hace que tu corazón lata tan fuerte, que piensas que podría explotar, solo agradable. ¿Qué tiene de malo agradable?, pregunté defensiva. Nada, respondió. Si te conformas con una vida agradable, con emociones agradables, con un amor agradable. Pero tú y yo sabemos que no eres ese tipo de persona. Camila, tú eres la chica que llora con poesía, que siente profundamente, que anhela intensidad, incluso si te asusta, incluso si finges que no. No me conoces tan bien como piensas, escribí, pero las palabras sonaban huecas, incluso para mí. Entonces, pruébame, desafió. Cuéntame sobre la cita. Cuéntame cada detalle y te mostraré exactamente cuánto te conozco. Y así lo hice. Le conté sobre el restaurante, sobre la conversación, sobre cómo Daniel había sido el caballero perfecto, y con cada detalle que compartía, él respondía con observaciones que me hacían estremecer. Cuando te tocó la mano, escribió. No sentiste electricidad, sentiste comodidad. Cuando te miró a los ojos, no viste misterio, viste transparencia. Cuando te besó la mejilla al despedirse, no sentiste peligro, sentiste seguridad. Y todo eso está bien. Camila, está perfectamente bien si eso es lo que quieres, pero no es lo que necesitas.
¿Y qué necesito?, pregunté sabiendo que estaba cayendo en su trampa pero incapaz de resistir. Necesitas a alguien que te entienda completamente, respondió alguien que vea tu oscuridad y no intente arreglarla. Alguien que te ame, no a pesar de tus rarezas, sino porque las tiene. También necesitas intensidad, pasión, el tipo de amor que consume, que obsesiona, que no se disculpa por ser demasiado. Me necesitas, Camila, aunque todavía no estés lista para admitirlo. Eres arrogante, escribí con manos temblorosas. Soy honesto, corrigió. Y la honestidad a veces parece arrogancia, pero aquí está mi pregunta real. Camila, si tuvieras que elegir ahora mismo entre una vida agradable y segura con Daniel y una vida intensa e impredecible conmigo, ¿qué elegirías? No pude responder porque la verdad era demasiado perturbadora. La verdad era que ya sabía la respuesta. La verdad era que incluso mientras Daniel había sido perfecto, incluso mientras había marcado todas las casillas de lo que se suponía que debía querer, mi mente había estado en otro lugar preguntándome qué pensaría Sombra sobre el restaurante, si estaría mirando, si aprobaría mi elección de vestido. Ya elegiste, escribió finalmente, lo elegiste en el momento en que seguiste usando mi collar durante tu cita, lo elegiste cuando pensaste en mí, incluso mientras estabas con él. Lo elegiste, Camila, solo necesitas tener el coraje de admitirlo. Salí con Daniel 2 veces más, intentando desesperadamente probar que Sombra estaba equivocado, que podía tener una relación normal con un hombre normal. Pero cada cita se sentía más vacía, más como ir a través de los movimientos, y cada noche terminaba de la misma manera con mensajes de Sombra diseccionando cada momento, mostrándome cosas sobre mí misma que no quería ver. Y entonces Daniel me besó. Fue después de nuestra tercera cita, estábamos parados frente a la puerta de mi apartamento. Había sido otra noche agradable, otra conversación interesante, otro momento perfectamente apropiado. Y cuando se inclinó para besarme, cuando sus labios tocaron los míos, sentí nada. No hubo chispas, no hubo fuego, no hubo esa sensación de caer que había estado esperando, y cuando nos separamos, cuando vi la esperanza en sus ojos, supe que tenía que ser honesta con él. Daniel, comencé, pero él me detuvo con una sonrisa triste. ¿Hay alguien más?, dijo, no es una pregunta, es una afirmación. Asentí sintiéndome culpable, pero también aliviada. No lo entiendo completamente, todavía admití, pero sí hay alguien más, o al menos la idea de alguien más, y no sería justo para ti continuar cuando mi corazón está en otro lugar. Él asintió comprensivo y se fue dejándome sola frente a mi puerta, y cuando entré a mi apartamento encontré un solo mensaje esperándome. Bienvenida a casa, escribió. Sombra, estoy orgulloso de ti por ser honesta. Ahora estás lista, lista para el próximo paso, lista para conocerme realmente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Cuando pregunté cuándo nos encontraremos, pronto respondió. Pero primero, hay una última cosa que necesitas hacer, una última prueba de que realmente estás lista, de que realmente quieres esto. ¿Qué es? Escribí, aunque una parte de mí ya sabía que sería algo grande, algo que cambiaría todo. Necesitas elegirme públicamente, respondió. Necesitas mostrarme, y al mundo que no te avergüenzas de esto, de nosotros, de lo que sea que seamos. Mañana te enviaré instrucciones. Síguelas exactamente. Y entonces, Camila, entonces finalmente nos encontraremos cara a cara. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado en estos meses, pensando en cómo había cambiado, en cómo este hombre invisible había transformado mi vida completamente, y me pregunté, no por primera vez, si había perdido mi mente completamente, si esto era amor o locura, o algo peligrosamente intermedio. Pero cuando llegó la mañana, cuando recibí las instrucciones, cuando las leí y entendí lo que me estaba pidiendo, supe que había llegado el momento de decidir de una vez por todas si estaba dispuesta a saltar completamente hacia esta oscuridad, o si todavía podía retroceder hacia la seguridad, hacia la normalidad, hacia la vida que se suponía que debía tener. Y mientras sostenía mi teléfono leyendo sus palabras, sintiendo el peso del collar contra mi garganta, supe cuál sería mi elección. Ya la había hecho hace mucho tiempo, probablemente desde el momento en que puse esa primera rosa negra en agua. Las instrucciones eran simples pero aterradoras. Tenía que ir sola al Museo de Arte Moderno exactamente a las 8 de la noche. Tenía que pararme frente a una pintura específica, La Soledad de Remedios Varo, y esperar ahí hasta que él llegara. Pero lo más perturbador era la última instrucción. Tenía que llevar puesta una rosa negra en mi cabello, una señal visible para todos de que estaba esperando a alguien, de que era parte de algo que no podía explicar. Es demasiado público, protesté, demasiada gente me verá. Ese es el punto, respondió. Necesito saber que no te avergüenzas de esto de nosotros, necesito verte elegirme abiertamente, sin esconder, sin pretender que no está pasando. El día pasó en una nube de ansiedad, me cambié de ropa 5 veces,
intentando decidir qué ponerme para conocer finalmente al hombre que había sido mi sombra durante meses. Finalmente me decidí por un vestido negro simple, elegante, pero no demasiado formal. Me maquillé con cuidado y justo antes de salir coloqué una rosa negra en mi cabello asegurándola con una peineta. Mi reflejo en el espejo me miró de vuelta, una mujer que reconocía pero que también era extraña. Había algo diferente en mis ojos, algo más oscuro, más atrevido, algo que hablaba de secretos y elecciones que nunca había imaginado hacer. El viaje al museo fue largo, o tal vez simplemente se sintió así, porque mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el metro podrían escucharlo cuando llegué a las 7:40. Había gente por todas partes, familias, parejas, estudiantes de arte, todos viviendo sus vidas normales, sin idea de que yo estaba a punto de cruzar una línea de la que tal vez nunca podría regresar. Encontré la pintura La Soledad, una obra surrealista que mostraba una figura femenina en una torre rodeada de engranajes y mecanismos, una representación perfecta de cómo me había sentido durante tanto tiempo, atrapada en los mecanismos de una vida que parecía funcionar pero que se sentía vacía. Me paré frente a ella con la rosa negra en mi cabello completamente visible para cualquiera que mirara y esperé. Los minutos pasaban lentamente, 8:05, 8:10, 8:15. El museo comenzó a vaciarse mientras se acercaba la hora de cierre, y empecé a preguntarme si vendría si todo esto había sido una prueba elaborada, que de alguna manera había fallado. Y entonces lo sentí. Una presencia detrás de mí tan cercana que podía sentir el calor de su cuerpo, una voz que ya conocía tan bien, aunque nunca la había escuchado sin el filtro de tecnología. «La mujer en la pintura parece sola», dijo con voz profunda grave, exactamente como la había imaginado. Pero no lo está realmente. Si miras de cerca puedes ver que los engranajes que la rodean son su creación. Ella construyó su propia torre, su propia soledad como protección, como elección. No me volteé todavía, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría desmayarme. ¿Es eso lo que hice?, pregunté con voz temblorosa. Construí mi propia soledad. Sí, respondió acercándose más tanto que podía sentir su aliento en mi nuca, pero entonces llegué yo, y empecé a desmantelar tu torre pieza por pieza. Y ahora, Camila, ahora estás parada aquí sin protecciones, sin defensas, completamente vulnerable y completamente viva. Finalmente me volteé para mirarlo, y el mundo se detuvo. Era hermoso, devastadoramente hermoso, de una manera que casi dolía mirar, con rasgos cincelados, como si hubieran sido esculpidos en mármol, pómulos altos, mandíbula cuadrada y ojos oscuros tan intensos que sentí que podían ver directamente dentro de mi alma. Vestía completamente de negro, un traje que probablemente costaba más que 6 meses de mi renta, y había algo en la forma en que se paraba, en la forma en que me miraba, que gritaba poder, control, autoridad. Pero lo más impactante, lo que me hizo contener el aliento, no fue su apariencia física, sino algo más profundo. Era la forma en que me miraba, como si fuera lo más precioso en el mundo, como si hubiera esperado toda su vida para este momento, como si yo fuera simultáneamente su salvación y su perdición. Tú, susurré apenas capaz de formar palabras. Eres tú. Soy yo, confirmó con una sonrisa pequeña, casi tímida, que contrastaba con toda su presencia imponente. Soy Sebastián. Sebastián, repetí el nombre sintiéndome extraña al finalmente tener un nombre real para ponerle a mi acechador. Sebastián Navarro, dijo extendiendo su mano en un gesto extrañamente formal, dadas las circunstancias, CEO de Navarro Enterprises, multimillonario filántropo, y según los últimos 3 meses tu obsesión tanto como tú eres la mía. Reconocí el nombre. Por supuesto. Sebastián Navarro. Era famoso en los círculos de negocios mexicanos, un genio tecnológico que había construido un imperio desde cero, un hombre conocido por su brillantez, su despiadado sentido de los negocios y su extrema privacidad. De repente todo tenía sentido. Los recursos para seguirme sin ser detectado, la tecnología avanzada, las ubicaciones lujosas, el acceso a información que no debería haber sido accesible. «Has estado usando tus recursos para acosarme», dije tratando de sonar indignada, pero fallando porque la verdad era más complicada. «He estado usando mis recursos para conocerte», corrigió. «Para entenderte, para cortejarte de la única manera que sea ser completamente, absolutamente sin reservas». «Esto no es cortejo normal», señalé. «No lo es», concordó, «porque yo no soy normal. Camila, no he sido normal. Nunca mi mente funciona diferente. Veo patrones donde otros ven caos. Veo conexiones que otros no notan. Y cuando te vi, cuando realmente te vi, supe que eras la única persona en el mundo que podría entenderme, que podría ver mi obsesión y no correr, que podría amarme no a pesar de mi intensidad, sino por ella. ¿Cómo puedes estar tan seguro?». Pregunté. «Sin embargo, necesitas terapia. Esto no es saludable».
Probablemente admitió con una sonrisa que hizo que mi estómago se apretara. He tenido terapia durante años. Aprendí a manejar mi naturaleza obsesiva, a canalizarla hacia los negocios, hacia proyectos. Pero entonces te encontré y toda esa supuesta salud mental se derrumbó. Porque tú, Camila, eres la única obsesión que no quiero curar, la única que se siente correcta. No sé qué decir, admití sintiéndome abrumada. Esto es mucho más complicado de lo que pensé. Entonces no digas nada, todavía dijo, ofreciéndome su brazo. Solo camina conmigo. Déjame mostrarte quién soy realmente, no la sombra, no el acechador, no la voz en el collar, sino yo, Sebastián, el hombre que te ama, con cada fibra de su ser. Tomé su brazo y juntos caminamos fuera del museo hacia la noche iluminada de la ciudad. Sentía todas las miradas sobre nosotros, sobre la pareja extraña, con la rosa negra sobre el multimillonario famoso y la mujer desconocida, y en lugar de sentirme avergonzada, sentí algo diferente. Sentí orgullo, sentí poder, sentí que finalmente estaba viviendo, en lugar de simplemente existir. Nos llevó a su penthouse en un edificio que dominaba toda la ciudad, un espacio enorme lleno de tecnología avanzada, arte moderno y vistas que te dejaban sin aliento. Pero lo que más llamó mi atención fue una habitación específica, una habitación que tenía una sola puerta con cerradura digital. ¿Qué hay ahí?, pregunté señalándola. La verdad completa, respondió la respuesta. A cómo he podido seguirte tan de cerca quieres verlo es tu elección. Camila, puedo mostrarte todo, o puedo seguir siendo un misterio en cierta medida. Muéstrame, dije sin dudar, porque había llegado tan lejos que ya no había punto en retroceder. Él abrió la puerta, y lo que vi dentro me dejó sin aliento. Era como una sala de control con múltiples pantallas que mostraban diferentes ubicaciones. Mi apartamento desde varios ángulos, mi edificio, mi café favorito. El parque donde caminaba Oliver había docenas de feeds en vivo de cámaras que había instalado en lugares estratégicos. He estado vigilándote las 24 horas, admitió observando mi reacción cuidadosamente. He visto cada momento de tu vida durante meses, cada lágrima, cada sonrisa, cada momento de soledad. Y sí, Camila, sé que esto es cruzar todas las líneas posibles. Sé que esto es ilegal, inmoral, obsesivo, pero también es amor en su forma más pura, más completa, más honesta. Debería estar corriendo, debería estar llamando a la policía, debería estar aterrada, pero en lugar de eso me encontré haciendo una pregunta diferente. ¿Por qué?, pregunté mirándolo directamente a los ojos de todas las mujeres en el mundo. ¿Por qué yo? ¿Qué viste que te hizo hacer todo esto? Él se acercó tomando mi rostro entre sus manos con una ternura que contrastaba violentamente con la evidencia de su obsesión que nos rodeaba. Vi a alguien tan sola como yo, dijo con voz ronca, cargada de emoción. Vi a alguien que se escondía detrás de una vida segura, pero que anhelaba intensidad. Vi a alguien que leía poesía oscura, que lloraba por cosas hermosas, que sentía demasiado profundo para este mundo superficial. Vi mi otra mitad, Camila, mi igual, la única persona que podría amar mi oscuridad, porque tiene su propia oscuridad también. Y entonces me besó, y en ese beso había años de soledad, de observación, de deseo, reprimido. Era posesivo, desesperado, completamente consumidor. Y cuando finalmente nos separamos, cuando abrí los ojos y lo encontré mirándome con una intensidad que debería haberme asustado, pero que en cambio me hizo sentir más vista, más comprendida, más amada de lo que había estado en mi vida, supe que no había vuelta atrás. «Dime que me amas», susurró con su frente contra la mía. «Dime que esto no es solo yo volviéndome loco. Dime que sientes algo también». «Te amo», admití finalmente en voz alta. Por primera vez. Te amo de una manera que probablemente no es saludable, de una manera que probablemente dice cosas terribles sobre mí, pero te amo, Sebastián, y no puedo fingir más que no lo hago. Algo en su expresión se rompió. Entonces se ablandó de una manera que transformó completamente su rostro, y vi lágrimas reales amenazando con derramarse. He esperado tanto tiempo para escuchar esas palabras, dijo con voz quebrada. Tanto tiempo observándote, amándote, preguntándome si alguna vez podrías sentir lo mismo. Pero necesito que entiendas algo, dije tomando su rostro entre mis manos. Necesito que entiendas que si vamos a hacer esto, si realmente vamos a intentar tener algo real, entonces las cámaras tienen que irse. No puedo vivir así. No puedo ser vigilada. 24/7. Necesito poder confiar en ti sin todo esto. Él asintió lentamente, comprendiendo el peso de lo que le estaba pidiendo. Las quitaré, prometió, todas, excepto las de seguridad del edificio. Todos los feeds privados. Todos los métodos de vigilancia. Lo desmantelaré todo. Porque tienes razón, Camila. Esto fue lo que necesité para conocerte, para entenderte. Pero si vamos a tener algo real,
Necesito aprender a confiar sin observar, a amar sin controlar. Y así comenzó algo nuevo, algo que desafiaba toda definición, algo que era parte romance, parte obsesión, curada, algo oscuro, pero también hermoso de su propia manera retorcida. 6 meses después estaba parada en el balcón del penthouse de Sebastián, mirando la ciudad extenderse ante mí, como siempre hacía, pero esta vez había algo diferente. Esta vez no llevaba el collar con el ojo de zafiro. Había sido reemplazado por un anillo de compromiso, un anillo que brillaba con la luz del atardecer, un símbolo de una promesa que ambos habíamos hecho de amar completamente, de aceptar la oscuridad del otro, de construir algo real desde las cenizas de una obsesión. Sebastián salió al balcón detrás de mí, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura y apoyando su barbilla en mi hombro. Era un gesto que había hecho cientos de veces. Ahora una intimidad ganada a través de meses de terapia de pareja, de aprender a comunicarnos, de encontrar formas saludables de expresar su necesidad de cercanía, sin cruzar hacia el control. ¿En qué piensas?, preguntó su voz, un murmullo bajo contra mi oído. Pienso en cómo empezó todo, dije recostándome contra él, en cómo una rosa negra cambió mi vida completamente, en cómo el miedo se transformó en curiosidad, y la curiosidad en amor. ¿Te arrepientes?, preguntó, y pude escuchar la vulnerabilidad real en su voz. Esa parte de él que todavía temía que un día me despertara y me diera cuenta de lo que era. Todos los días respondí honestamente, volteándome en sus brazos para mirarlo. Directamente. Me arrepiento de las veces que tuve miedo. Me arrepiento de los límites que cruzaste. Me arrepiento de la privacidad que perdí. Pero nunca, jamás me arrepiento de haberte amado, de haberte elegido, de haber tenido el coraje de saltar hacia esta oscuridad contigo. Él sonrió, esa sonrisa rara, genuina que reservaba solo para mí. Hemos construido algo extraño aquí, dijo, tú y yo, algo que la mayoría de las personas nunca entendería, algo que probablemente haría que muchos corrieran, pero es nuestro, es real, y es más honesto que la mayoría de las relaciones normales. Tenía razón porque, aunque habíamos empezado de la manera más poco convencional posible, aunque había acoso y obsesión, y líneas cruzadas en nuestra historia de origen, también había honestidad brutal. Sebastián nunca fingió ser menos intenso de lo que era, nunca escondió su necesidad de cercanía, su tendencia hacia el control, y yo nunca fingí que su oscuridad me asustaba cuando la verdad era que me fascinaba. Habíamos encontrado formas de hacer que funcionara. Él canalizaba su necesidad de observar, en mostrarme interés de maneras apropiadas, preguntándome sobre mi día, realmente escuchando, compartiendo su propio mundo interior. Yo aprendí a comunicar mis necesidades claramente, a establecer límites firmes, pero también a apreciar su atención única, su forma de amarme, que aunque intensa, nunca volvió a cruzar hacia lo inapropiado. Pero entonces sonó su teléfono y vi cómo su expresión cambiaba, cómo la tensión regresaba a sus hombros. ¿Qué pasa?, pregunté reconociendo esa mirada. Es Valentina, dijo mirando la pantalla. Mi asistente. La mujer que pensé que había dejado mi vida hace años, al parecer ha estado tratando de contactarme, enviando mensajes diciendo que necesita hablar urgentemente. Valentina, repetí el nombre sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Nunca me hablaste de ella. Porque no era importante, dijo rápidamente. O al menos pensé que no lo era. Fue hace años antes de entender realmente lo que quería, antes de encontrarte. ¿Qué quiere?, pregunté, aunque algo en su tono me dijo que no iba a gustarme la respuesta. No lo sé, admitió. Pero conociendo a Valentina, probablemente descubrió sobre ti, sobre nosotros, y está buscando causar problemas. Siempre fue posesiva, celosa. Cuando terminamos, no lo aceptó bien. Y ahora está de vuelta, dije sintiendo una aprensión creciente. Ahora está de vuelta, confirmó. Pero Camila, necesitas entender algo. Necesitas saber que no importa lo que ella diga, no importa lo que intente, no hay nada que pueda hacer para separarnos, nada que pueda cambiar lo que siento por ti. Quería creerle. Quería confiar completamente, pero algo en la situación, algo en la forma en que su teléfono seguía vibrando con mensajes de ella, me decía que esto era más complicado de lo que parecía. Muéstrame los mensajes, dije extendiendo mi mano. Déjame ver qué dice. Él dudó por un momento antes de entregarme el teléfono, y cuando leí los mensajes, mi sangre se heló. Sebastián decía, el último mensaje, sé lo que has estado haciendo, sé sobre tu obsesión con esa chica. Sé sobre las cámaras, sobre la vigilancia, sobre todo. Y si no hablas conmigo, si no me das lo que quiero, voy a la prensa, voy a la policía y voy a asegurarme de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de monstruo eres. Es chantaje, dije mirándolo. Me está chantajeando usando nuestra relación como arma. Lo sé, dijo con mandíbula tensa. Pero no voy a dejar que gane. No voy a dejar que use nuestro amor como herramienta para manipularme. Entonces, ¿qué hacemos?
Pregunté sintiendo pánico elevarse. ¿Qué pasa si va a la prensa? ¿Qué pasa si todo sale a la luz? Él tomó mi rostro entre sus manos, mirándome con esos ojos oscuros intensos, que ahora conocía también. Entonces enfrentamos las consecuencias juntos, dijo con una certeza absoluta. Porque Camila, no voy a esconderme. No voy a fingir que me avergüenzo de cómo nos conocimos, de lo que siento por ti. Sí crucé líneas, sí hice cosas cuestionables, pero también encontré el amor real, y eso vale cualquier precio. Y así fue como nos encontramos enfrentando nuestro primer desafío real como pareja. No desde adentro, sino desde afuera. Una amenaza externa que podría destruir todo lo que habíamos construido. Pero mientras estaba parada ahí en el balcón, con la ciudad brillando debajo de nosotros, con Sebastián, sosteniéndome como si fuera lo más precioso en el mundo, supe que íbamos a sobrevivir esto también. Porque habíamos sobrevivido cosas peores. Habíamos sobrevivido el miedo inicial, la revelación de su vigilancia, el proceso de transformar obsesión en amor saludable. Y sobreviviríamos esto. Esta es mi historia. La historia de cómo un acechador me envió rosas negras y regalos perturbadores, la historia de cómo el miedo se transformó en fascinación y la fascinación en amor, la historia de cómo descubrí que a veces el peligro no es algo de lo que huir, sino algo que te llama hacia tu verdadero yo. Sebastián Navarro me acechó, me observó. Me conoció de maneras que deberían haber sido violaciones, pero que de alguna manera se transformaron en el fundamento del amor más profundo que había conocido. Y yo, Camila Ortega, la diseñadora gráfica, que pensó que quería una vida tranquila y predecible, descubrí que lo que realmente necesitaba era intensidad, era pasión, era alguien que me viera completamente y me amara, no a pesar de mi oscuridad, sino por ella. Y nuestra historia apenas estaba comenzando, porque con Valentina amenazando con nuevos peligros acechando, teníamos que demostrar que el amor construido sobre la obsesión podía sobrevivir en el mundo real, que podía resistir el escrutinio, que valía la pena luchar por él. Pero dime tú, que has seguido este viaje desde aquella primera rosa negra hasta este momento, de verdad, ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías huido al primer regalo? ¿Habrías llamado a la policía inmediatamente? ¿O habrías sentido esa misma curiosidad prohibida, esa misma atracción hacia el peligro? Porque esa es la pregunta que todos enfrentamos cuando algo nos llama desde las sombras, cuando alguien nos ve tan completamente que es aterrador. ¿Tenemos el coraje de mirar de vuelta o dejamos que el miedo gane? Yo miré de vuelta y encontré amor en el lugar más inesperado, y ahora, con nuevas amenazas emergiendo, tendré que demostrar que elegir la oscuridad sobre la luz, elegir la intensidad sobre la seguridad, valió cada precio que tuve que pagar. Y si quieres saber qué pasa con Valentina, si quieres ver cómo protegemos lo que hemos construido, si quieres presenciar cómo el amor nacido de la obsesión enfrenta su mayor prueba, entonces necesito que me lo digas. Necesito saber que quieres la segunda parte, que quieres seguir cayendo en esta oscuridad hermosa y aterradora con nosotros. Porque lo que viene después será aún más intenso, más peligroso, más imposible de apartar la mirada. Y necesito saber que estarás ahí para presenciarlo, para juzgarnos, para entendernos, para ver cómo dos personas rotas encuentran sanación en los brazos del otro, de las maneras más poco convencionales. Así que dime, ¿lo quieres? ¿Quieres saber cómo derrotamos a Valentina? ¿Quieres ver hasta dónde llegaremos para proteger nuestro amor oscuro? ¿Quieres presenciar la batalla final entre la obsesión curada y las fuerzas que intentan destruirla? Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra de esta historia, entonces hay una cosa más que necesito pedirte. Ve ahora mismo y mira el último video en nuestro canal, porque lo que está esperándote allí cambiará todo lo que creías saber sobre el amor, sobre los límites, sobre hasta dónde irías por la persona que te ve. Realmente te ve y te ama. De todos modos, así que no esperes, porque cada momento cuenta, y nuestra historia apenas está comenzando, y lo que viene después será inolvidable.